You are my love, you are my God. Hacete de Cristo 95.3 FM tiene el agrado en presentar al Ministerio Casa de Oración al predicador y pastor, el señor Chuy Olivares. Buenas tardes. Por favor, vaya abriendo su Biblia en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Estamos siguiendo la serie Temas de Importancia para la Iglesia. Este es el tema número 14 y vamos a tocar el tema hoy. Lo he titulado ¿La Biblia se contradice? Vamos a ver qué podemos aprender en este tiempo. 2 de Pedro 3, 15 y 16. Dice así: Tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, o sea, las cosas difíciles de entender, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales, o sea, las cosas difíciles de entender, los indoctos e inconstantes tuercen. Una persona indocta es alguien que no tiene experiencia en cierta materia o suficiente conocimiento en cierta materia. En este caso, el ser indocto se refiere a no tener un conocimiento básico de las Escrituras. Dice, y como hay algunas cosas difíciles de entender en la Biblia, los que no tienen un estudio serio o son inconstantes, tienen el peligro de torcer el sentido de las Escrituras. Dice, como también las otras Escrituras para su propia perdición. Entonces es muy importante que nosotros podamos trazar la Biblia lo mejor posible. Y el tema que vamos a tocar hoy es acerca de si la Biblia se contradice o no se contradice. Hay una acusación que suele hacerse en contra de la Biblia de que se contradice. Es el tema favorito de los ateos, de los que tienen odio en contra de la Biblia, etcétera. Y estos acusadores lo único que están evidenciando es que no han leído la Biblia de una manera seria como se debe de estudiar. Y hay, por lo tanto, personas a quienes les parece que han encontrado contradicciones en la Biblia y eso les perturba en su mente. A los que son débiles o están iniciando, cuando alguien les argumenta, no, pues es que la Biblia se contradice y no tienen suficiente conocimiento, eso puede hacerlos entrar en una duda y corren el riesgo de no creer a la palabra de Dios. Entonces, vamos a tratar de contestar a esas supuestas contradicciones, que por cierto son aparentes, porque todas tienen no sé, la Biblia no se contradice, pero ciertamente hay más de 100 aparentes contradicciones en la Biblia, pero que a medida que estudias de una manera seria, todas esas aparentes contradicciones van saliendo a la luz. Entonces, para nosotros poder entender cómo es que los escritores aparentemente se contradicen, hay que tomar en cuenta que la Biblia, que todos los libros de la Biblia fueron escritos por aproximadamente 40 autores bíblicos en un lapso de aproximadamente 1500 años. O sea que en un periodo de 1500 años se escribieron los libros que tenemos en la Biblia y 40 fueron los autores. Y debemos de tomar en cuenta que cada uno de los autores de la Biblia tenían diferentes antecedentes culturales. Sus costumbres eran diferentes porque eran originarios de pueblos, de ciudades y de regiones diferentes. A la vez hay que tomar en cuenta que tenían estilos diferentes y por supuesto que todas aquellas diferencias supuestamente pues se reflejan en lo que ellos escribieron. Entonces, cuando dos o más escritores en la Biblia tratan un mismo suceso, es entendible que alguno pueda dar más detalles, otro de los escritores pueda omitir
algunos otros detalles. Se los voy a ilustrar con esto. Vamos a poner este ejemplo. Ya ven que aquí en Guadalajara no asaltan bancos, ¿verdad? O sea, aquí no. Entonces vamos a suponer que eventualmente asaltan un banco. Entonces hay 4 testigos. Entonces llega la policía, llegan los periodistas. Entonces a un testigo lo interroga la policía y este testigo dice, eran 5 ladrones. Y luego interrogan a otro y dice, eran 4. Y otro dice, eran 7. Entonces llegan los periodistas y ellos están escuchando. Entonces el del mural pone, eran 5. El del informador dice, eran 3 ladrones, etcétera, ¿no? Entonces la pregunta aquí es, ¿qué está pasando ahí? El hecho es que asaltaron el banco, ¿no es cierto? Pero los detalles varían según los periodistas, los escritores, los testigos. Unos ven desde una óptica, unos dicen, no, traía una 45. Y otro dice, no, réstale, era una 38, pistola. Entonces, a fin de cuentas era una pistola. Entonces nosotros debemos de tomar en cuenta todos estos elementos para la interpretación de la Biblia. Parecen cosas insignificantes, pero no lo son. Entonces, pues es entendible que los escritores en la Biblia o los escritores bíblicos trataran con diferencias de detalles los acontecimientos que ellos narraron, lo cual ocasiona que algunos interpreten de que la Biblia se contradice, y no es así. Mientras que algún autor bíblico pudo haber escrito de manera cronológica los sucesos, otro pudo optar por un orden diferente en la narración de los sucesos. Y hay detalles que no coinciden y que parece que se contradice, pero hay una máxima de las matemáticas: el orden de los factores no altera el producto. Entonces, nosotros debemos de tomar muy en cuenta que lo que debemos de resaltar no son esos detalles insignificantes de aparente contradicción, sino el hecho mismo que narran los distintos escritores de la Biblia. Por ejemplo, vaya a Mateo capítulo 8, versículo 5. Aquí vamos a ver el primer ejemplo, Mateo 8, versículo 5. Y una vez que busca Mateo 8, 5, pone una señal ahí y pone también Lucas, busca Lucas 7, versículo 3. Mateo 8, 5 y Lucas 7, versículo 3. Vamos a leer primero Mateo 8, versículo 5. Dice así: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Ok, aquí dice, Mateo narra este episodio, dice que un centurión vino y le rogó que ayudara a su siervo. Y en la misma historia la vamos a leer en Lucas capítulo 7, versículo número 3. Y dice así: cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. ¿Observaron que hay una aparente contradicción ahí? O fue el centurión quien habló con Jesús, o fueron los ancianos judíos los que hablaron con Jesús. Bien, la respuesta es que el centurión ciertamente fue el que envió a los ancianos en su representación. Pero ¿por qué Mateo dice que fue el centurión el que fue y por qué Lucas dice que fueron los ancianos? Bueno, le voy a dar un ejemplo en la Biblia, Segunda de Crónicas capítulo 3 versículo 1. Mientras que lo busca, Segunda de Crónicas 3:1. ¿Por qué esta aparente contradicción, si el centurión o los ancianos? Bueno, una de las costumbres, mientras busca Segunda de Crónicas 3:1, una de las costumbres que tenían en aquellos tiempos bíblicos era que si yo enviaba a una persona muy allegada a mí,
era como si yo mismo estuviera presente hablando con esa persona. Eso es algo propio de la costumbre hebrea, ¿sí? Y hay unos libros que se llama, es un par de manuales, son bastante voluminosos, que se llaman Usos y Costumbres de las Tierras Bíblicas. Yo se los recomiendo para los que quieren estudiar más, porque es muy importante que nosotros entendamos costumbres, expresiones, maneras de ser propias del pueblo judío, que para nosotros son totalmente ajenas. Y para nosotros, desde el punto de vista de nosotros, ajenos a la cultura judía, esto parece una contradicción, pero no. Ya vamos a ver que en la misma Biblia hay varios ejemplos al respecto. Entonces, Segunda de Crónicas 3:1 dice así: comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Ok, si este texto lo leemos así como está, tal como está, nosotros podemos hacernos la pregunta: ¿construyó Salomón personalmente el templo de principio a fin? Bueno, se entiende que él no fue el que personalmente lo hizo. Pero ¿por qué dice que Salomón construyó el templo? Significa que él estaba detrás de toda esa gran empresa de construir el templo. Obviamente lo construyeron los albañiles, los obreros, los artesanos, etcétera, etcétera. Pero la Biblia dice que Salomón construyó la casa de Dios. De igual manera, el Evangelio de Mateo nos dice que el centurión fue el que habló con Jesús, pero Lucas nos da el detalle adicional de que lo hizo mediante o a través de los ancianos judíos. ¿Hay contradicción? No hay contradicción. Desde este punto de vista cultural, no sé si me expliqué, no hay ninguna contradicción. Otro ejemplo que va por el mismo tenor, en Mateo 20, versículo 20. Mateo 20, 20. Mateo 20, 20, y también busca en Marcos 10, 35 a la vez, porque vamos a mirarlos continuos. Mateo 20, 20 y Marcos 10, 35. Ok, dice así en Mateo 20, 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordenan que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Bueno, según Mateo, la madre de los hijos de Zebedeo le pidieron que intercediera a favor de ellos para que Jesús los sentara en lugares privilegiados. Se ve que tenían ciertas ambiciones ahí en sus corazones. Pero Marcos narra el mismo suceso, pero de una manera que añade otros detalles. Vamos a Marcos 10, 35. Dice así: entonces Jacobo y Juan, allí ya Marcos da el detalle de los nombres. Dice: Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, y noten que aquí no menciona a la madre. Siempre tenían por costumbre hablar del varón, hijos de José, hijos de David, en este caso Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Se le acercaron diciendo: maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ok, aquí debemos de hacer una observación. El hecho importante que narran los dos evangelistas es el hecho de que tenían una petición egoísta. En el caso del centurión, era la narración de los dos evangelistas era que quería el centurión que ayudaran a su siervo. Pero ¿están notando que hay distintos detalles en una misma narración? Esto es muy lógico,
¿Por qué? Porque cada uno lo narró de acuerdo a su perspectiva, de acuerdo a cómo ellos se sintieron inspirados por el Espíritu Santo. Y Marcos menciona por nombres, le llama a Jacobo y a Juan. Ahora aquí la pregunta es, entonces, ¿quién fue el que habló con Jesús? ¿Jacobo y Juan directamente o la madre de ellos? Fue la madre de ellos, ¿sí? Que fue en una, pues era su portavoz. Y reitero, esto se tomaba como si fueran en persona ellos. Por eso Marcos lo narra de esa manera. Para ellos no había ninguna diferencia, porque su madre era alguien que los podía representar, pero sí, con todo lujo de detalle, porque era su madre. Entonces es obvio que los dos hijos de Zebedeo hicieron la solicitud, pero a través de su madre, ¿sí? Entonces, en Mateo 20:24, no lo busque, el mismo Mateo confirma lo que yo estoy diciendo, porque dice, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Note que no se enojaron con su mamá, sino con los hermanos, con los que realmente tenían algo que ver con la narración que está aquí diciendo. Se lo voy a ilustrar de otra manera. ¿Ha leído usted alguna noticia importante en diferentes diarios? Supongamos que usted toma 3 diarios de aquí de la ciudad, que 8 columnas, El Informador y otro mural. Y usted comienza a leer acerca de los asaltos aquí en Guadalajara. Entonces, un diario puede decir que van 30 asaltos a los bancos. Otro puede decir 29. Otro puede decir 31. ¿Cuál es el problema? ¿Hay algún problema en eso? No. Unos pueden decir un detalle. Unos pueden decir, el 70% fueron a mano armada. Otro escritor, otro periodista puede decir, el 50% de los asaltos fueron sin arma, nada más llegaron a la ventanilla y tengo una pistola aquí y deme todo el dinero. O sea, distintos detalles que si tú los lees ya en los 3 diarios vas a ver un panorama más completo. ¿Hay algún problema que sean 29 a 30? No hay ningún problema, absolutamente. ¿Hay algún problema en que uno diga que fue el 50% dicen un asalto psicológico? Así le llaman. Pues no hay ningún problema. El chiste es que asaltaron las sucursales de los bancos en Guadalajara. Ese es el hecho. Nada más se lo estoy ilustrando. Pero los periodistas y los testigos escribieron ciertos detalles, pero el hecho en sí es el importante. Ahora, si nosotros leyéramos esa noticia en los diarios, entonces diríamos, se contradicen. Entonces es mentira que asaltan bancos en Guadalajara. ¿Verdad que nadie absolutamente diría semejante tontería? No. Bueno, eso es el argumento de algunos ateos, de algunos, pues gente que odia la Biblia, que odia a Dios, que odia la palabra de Dios. Y dice, mira, se contradice, un evangelista dice uno y otro dice otra cosa. Por lo tanto, son puras mentiras. Ah, mira, pues qué conclusión tan más sabia hizo esta persona. No, nada que ver. Entonces, los detalles pueden ser distintos, pero todos hablan de un mismo hecho, todos dicen la verdad. Lo mismo pasa en las Escrituras. Ahora, hay un punto que quiero resaltar que es muy importante. Yo les he enseñado en otras ocasiones, y es el principio, uno de los principios de interpretación bíblica se conoce como el principio del contexto. Yo les he explicado en otras ocasiones esto, pero lo voy a mencionar de nuevo. El contexto es, tú tomas un versículo, lees un versículo y el contexto es lo que viene antes del versículo y lo que viene posterior al versículo. Porque de esa manera tú tienes un panorama más amplio de lo que ese versículo significa. El gran problema de muchos cristianos y de muchos que tuercen las Escrituras es que toman un versículo
Y dicen, es que allí dice que fue la madre de Jacobo y Juan la que le hizo la petición, y acá dice esto. Ok, hay que tratar de encontrar la respuesta e irse a toda esa información, como ya lo hemos hecho en este momento. Pero en cuanto al contexto, hermanos, tenemos que leer lo que viene antes y después. Pero también se debe de considerar el contexto general de la Biblia. ¿Qué significa esto? Es decir, hay un tema y se tiene que ver qué dice toda la Biblia en general respecto a ese tema, para poder nosotros interpretar más correctamente la Biblia. Uno de los ejemplos más clásicos que los ateos, los que dudan, los escépticos respecto si la Biblia es la palabra de Dios, este es clásico, ahí está el cristiano allí compartiendo su fe. Entonces de pronto sale uno de esos así, se te queda viendo y dice, a ver, tengo una pregunta para ti. Y esta es una de las clásicas, ¿no? A ver, ¿de dónde salió la esposa de Caín? Entonces tú dices, pues ¿cómo de dónde? Sí, ¿de dónde salió? Porque bueno, era Adán y Eva, y luego tuvieron a Caín y Abel, y Caín mató a Abel, y luego dice que se fue Caín y se casó. ¿De dónde salió la mujer? Entonces, si tú no aplicas este principio de contexto, te vas a quedar tambaleando. Porque vas a decir, ay, pues no sé, no, mira, eso de la Biblia son puros cuentitos. Eso de la Biblia es para gente ignorante, te dicen. Entonces tú te quedas así todo que no sabes qué responder, porque no estudias la Biblia. O cuando vienes a la congregación, no traes la Biblia. Cuando tú vas a la escuela, a la universidad, ¿qué llevas? ¿Y qué pasa si no llevas los libros? Es algo parecido, hermano. Cuando tú vienes a la congregación, tienes que traer tu Biblia. Porque al rato que te encuentres uno de esos que te diga, a ver, mira, la Biblia dice aquí, en este versículo dice esto, y acá dice esto. A ver, ¿qué me respondes? Y luego vienen, pastor, vuélvame a explicar. No, yo no te voy a volver a explicar, fíjate. No, tú tienes que tener tu Biblia. Tú tienes que saberla mover, tú tienes que saberla estudiar, tú tienes que saberla escudriñar. Porque imagínate que a la misma hora 5 personas se presentan. Oiga, pastor, explíqueme otra vez eso de que se contradice aquí y allá. Yo les enseño lo que deben de hacer. Entonces, esta es clásica, la esposa de Caín. Vamos a Génesis capítulo 4, versículo 15. Génesis 4, 15. Bueno, ya sabemos que Caín mató a Abel, pero vamos a ver de dónde salió la esposa de Caín. Dice Génesis 4:15, y le respondió Jehová, o sea, a Caín, ciertamente cualquiera que matare a Caín, a ver, ese cualquiera, ¿de dónde sale? Si nada más se quedó él y su papá y su mamá. Cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. ¿Cómo cualquiera? Si no había nadie más. ¿Ya ves? Entonces de ahí es donde algunos dicen ya cosas como, por ejemplo, es que había otras razas, es que llegaron los ovnis, es que llegaron los extraterrestres, y empiezan a decir una de tonterías que es inacabable todo eso. Ahora vamos al versículo 16. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer. A ver, ¿de dónde él salió? Era un alienígena. Y empiezan a decir un montón de cosas. Otros han dicho que la serpiente tuvo relaciones sexuales con Satanás, la serpiente tuvo relaciones sexuales con Eva y que de allí salió otra raza. ¿Quién sabe cuánta tontería dicen? Sin sustento bíblico. Entonces dice, conoció Caín a su mujer, la cual concibió
y dio a luz a Enoc y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Ahora, este Enoc no es Enoc el que caminó con Dios, este es otro Enoc. Ok. ¿De dónde vino entonces la esposa de Caín? Bueno, vamos al contexto. En este caso vamos a ir al contexto posterior, que es el capítulo 5 de Génesis. Génesis capítulo 5, versículo 3. Y dice así: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Set significa sustituto o sustitución. Y Adán dijo: porque Dios me sustituyó el hijo que perdí, o sea, Abel, que había sido asesinado por su hermano. Ahora, 130 años y engendra a Set. Versículo 4. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set. ¿Cuántos años? Subráyelo. 800 años. Y dice, ¿qué dice? Y engendró hijos e hijas. Ok. ¿Usted sabe a qué edad la mujer puede ya concebir en su vientre? Bueno, desde los 12 años de edad, una jovencita puede concebir en su vientre. Ok. Dicen los investigadores que es muy probable que la Virgen María, cuando fue concebida por el Espíritu Santo, tenía aproximadamente entre 14 a 16 años, era muy jovencita. Ahora, escúcheme bien, 800 años vivió hasta ese momento Adán y tuvo hijos e hijas. ¿De dónde salió la esposa de Caín? Era efectivamente una hermana de él, porque en 800 años, bueno, imagínate, pues crecieron, ¿no es cierto? Él se fue hacia cierta región y de pronto, bueno, en 800 años, ¿cuántos hijos no tuvo? No hay un número exacto, pero dice que engendró hijos e hijas. Entonces en 800 años, pues, si ustedes en 30 años tienen 15, ahora nada más multiplica en 800, pues olvídate, ¿no? Pero luego dice el versículo 5, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Bueno, el historiador Flavio Josefo escribió lo siguiente. Dijo: el número de los hijos de Adán, según lo dice una antigua tradición, fue de 33 hijos varones y 23 hijas, lo cual dan un aproximado de 55. Pero no dice este documento donde Flavio Josefo, que era un historiador romano, no dice cuál es su fuente, pero él dice: muchos de estos hijos pudieron haber nacido en los primeros 130 años de la vida de Adán. Por lo cual, si por ejemplo Caín, vamos a poner una edad, es una suposición nada más, él tenía 18 años. Es un ejemplo, no, esto no está en la Biblia, cuando mató a Abel, su hermano. Bueno, después su padre, Adán, tuvo hijos e hijas. Entonces, cuando él tenía 40 años, una de sus hermanas pudo haber tenido 20 años, ¿sí o no? No es notoria la diferencia en gente que vivía tantos años como el día de hoy. Hoy es más notorio, pero en aquel tiempo no. Entonces, la respuesta es obvia. Caín se casó con una de sus hermanas. El punto aquí es que en aquella época de la historia, el matrimonio de esa índole entre hermanos no tenía restricción alguna, no tenía límites por obvias razones. Después llegamos al tiempo de la ley y Dios tuvo que legislar en la ley, diciendo que no se podía haber ayuntamiento o formar familias, el padre con los hijos. Eso la Biblia lo llamó incesto. No podían formar familias entre hermanos carnales, porque la ciencia hoy nos corrobora
que cuando hay este tipo de situaciones, cuando, por ejemplo, dos hermanos carnales tienen relaciones sexuales, el producto o el bebé tiene muchos riesgos de salir con defectos congénitos por el asunto de los cromosomas y un montón de cosas en las cuales yo soy un indocto y no sé así explicar a grandes rasgos, ¿no? Pero eso es un hecho comprobable. Incluso las leyes de los países prohíben tener ese tipo de acercamientos. Y hasta la fecha la Biblia sigue rechazando ese tipo de relaciones. Entonces la respuesta es, a los que preguntan, ¿de dónde salió? Pues de Eva y Adán. El mismo contexto te lo dice y es muy fácilmente entendible. ¿Lo entendieron? Si no, pues yo ya no puedo explicar más, hasta ahí llego. Es para hasta donde me alcanza, ¿verdad? Y si a ustedes les alcanza hasta allí, pues bueno, yo ya no puedo hacer más. Sigan investigando, si siguen teniendo dudas, bueno, nada más les aconsejo esto: no se claven en el versículo solo, lean todo el contexto para poder tener un panorama más amplio. Otro ejemplo, vamos a Efesios capítulo 2. Efesios 2, versículo 8, pero a la vez buscan Santiago 2:14. Efesios 2:8 y Santiago 2, versículo 14. Aquí hay una aparente contradicción entre el apóstol Pablo y Santiago en cuanto a la salvación. Digo aparente contradicción porque no la hay. Y esta contradicción es aparentemente en cómo se obtiene la salvación. Ahora, Efesios 2:8 y Santiago 2:14. Ok, pongan atención. El contexto general de la Biblia nos muestra por todos lados de que la salvación no se puede obtener mediante las obras. ¿Están de acuerdo conmigo? Ese es el contexto general en muchos escritos de la Biblia. Todos los escritores concuerdan en eso, que la salvación es un regalo de Dios, es una obra de Dios. Nosotros nada más creemos que también es un don la fe, y eso es lo que Pablo dice en Efesios 2:8. Vaya conmigo, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y luego dice el 9: no por obras, para que nadie se enorgullezca, presuma de que yo me gané la salvación porque yo dejé de comer hamburguesas en Cuaresma, o porque yo hice una manda, o porque yo me dejé crucificar ahí en el Cerro del Tesoro en Semana Santa. No. La Biblia es muy clara que Dios no puede justificar absolutamente a nadie por hacer buenas obras. Eso no hay duda. El contexto general de la Biblia así te lo establece. Porque si fuera por obras, en vano vino Cristo a morir en la cruz por nosotros, ¿no es cierto? Si hubiera quedado allá y hubiera dicho: sálvese quien pueda. Y esto daría pie a que si tú, por ejemplo, tenías medios económicos, no, pues tú ayudabas a los huérfanos acá, a los ancianos acá. Entonces, aquel día en que tú ganaras la salvación y entraras al cielo, entrabas así de una manera muy soberbia, porque pues yo hice más que tú, yo hice más que tú. Por eso la Biblia, y Pablo lo afirma, no es por obras, para que nadie se envanezca, se enorgullezca y crea que se la ganó. Entonces, escuchen, las obras que pretendan ganarse el favor de Dios son abominación delante de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué tan duro esa expresión? La respuesta es muy sencilla: porque si fuera cierto, entonces en vano murió Cristo en la cruz. Entonces, Dios no va a aceptar ninguna buena obra en lugar del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Y todas las obras que los humanos, las personas, quieran hacer para ganarse la salvación o el favor de Dios, la Biblia dice que son como trapos de inmundicia. Y en el hebreo en el que se escribió esa porción de la Biblia, significa trapos de mujer que está en menstruación. O sea, es una expresión muy fuerte. O sea, así de aborrecible es el hecho de que alguien pueda considerar que sus buenas obras
que por sus buenas obras alcanzan la salvación. Entonces, el contexto general de la Biblia es que es una gracia, es un don, es un regalo que obtenemos por fe. Ok, entonces Pablo ya dijo, por gracia sois salvos por medio de la fe. Es un don de Dios, no por obras. Pero luego encontramos a Santiago, capítulo 2, versículo 14. Y Santiago dice lo siguiente: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Y luego pregunta, ¿podrá la fe salvarle? A ver, aquí aparentemente hay una contradicción entre lo que dice Santiago y lo que dice el apóstol Pablo. Dice la historia que Martín Lutero, que fue el consumador de la Reforma dentro de la iglesia, dice la historia que Martín Lutero tenía muchos problemas con la epístola de Santiago. Pero hay que ubicarnos también en el contexto de ellos. Ellos venían de un sistema religioso entregado a las buenas obras para ganar la salvación. Entonces él, junto con otros reformadores, entendieron que la salvación era por fe, independientemente de las obras. Pero no hay contradicción alguna. El punto aquí es que Pablo está enfatizando que la salvación se obtiene solamente por fe. Pero Santiago lo que enfatiza es que si realmente tienes esa fe que salva, tienes que tener obras, no para ganarte la salvación, sino como la evidencia de que llegó a ti la salvación. ¿Entendieron? De manera que no hay contradicción. Porque luego enseguida Santiago argumenta, dice, ¿no fue justificado acaso Abraham por las obras? ¿Qué no ves que junto con la fe estuvieron las obras? Es decir, si alguien aquí dice, yo soy salvo, soy hijo de Dios, porque tengo fe y la salvación es por fe, pero sigue siendo un ladrón, fraudulento, mentiroso, adúltero, fornicario, de todo lo que, como vive una persona que no tiene a Cristo. Bueno, esa persona que dice que tiene fe, pero no tiene obras, no tiene la fe que salva. ¿Me estoy explicando? ¿Por qué? Porque sus obras no dan evidencia de que él tiene esa fe que salva. Pero si usted tiene la fe que salva, la fe que habla la Biblia, entonces como consecuencia usted va a tener las obras, la manera de vivir de un nacido de Dios, de una persona nacida de nuevo. Entonces no hay contradicción. El que es salvo lo demuestra ¿cómo? Por las obras. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis si son verdaderos o son falsos. Entonces no hay contradicción alguna en este pasaje también. Hay un montón realmente de pasajes, no vamos a poder verlos todos, es obvio. Son más de 100 pasajes donde hay aparente contradicción. Por ejemplo, así nada más sin escarbarlos, uno cuando Jesús dice ahí en Juan, porque para que yo me santifico en ellos. Entonces la pregunta es, a ver, ¿cómo que el santo se santifica? Lo que pasa es que ahí santificar significa consagrar. Y hay que escudriñar, hay que entrar ahí en ese caso a los idiomas originales para ver qué es lo que está diciendo. Entonces, estudiar la Biblia, por lo tanto, no es una cuestión muy ligera, es una cuestión de mucha seriedad. Es una cuestión de dedicación al estudio de la palabra, y más nosotros los pastores, que somos como los que preparamos la comida, ¿me entiende? Para poder dar un panorama equilibrado, porque ese es el gran problema en muchas iglesias, que hay un desequilibrio. Se considera un lado de la verdad, pero se van a un extremo, y luego se van al otro, y andan así como una panga en Chapala cuando hace viento. Vamos a otro ejemplo, vamos a Génesis 1:24. Génesis 1:24. Y vamos a considerar el versículo hasta el capítulo 2 de Génesis, y como está ahí inmediato, pues vamos a leer primero Génesis 1:24. Dice así: luego dijo Dios,
produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ok, según esta narración, es claro ver lo que se indica aquí respecto al orden de la creación. Y se ve que en primera instancia los animales fueron creados primero y después Adán. ¿Estamos? Ok. Vamos al capítulo 2. Y aquí es donde aparece una contradicción supuestamente. Génesis 2, versículo 7. Génesis 2, 7. Dice así: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ok, ahí está narrando la creación de Adán. Vamos al versículo 19. Dice: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo el ganado del campo. Fíjese qué interesante. Dios le dio al hombre, a Adán, y a todo ser humano, nos dio una capacidad de raciocinio realmente impresionante. Dicen los científicos, los que saben del tema, que los nombres que tienen los animales son exactamente los que representan todo lo que el animal es. Por ejemplo, el león. No habría otro nombre que describiera al león. ¿Me estoy explicando? O sea, no existe, no. Imagínense alguien diciéndole a un león tortuga. O sea, no. Pero fíjense qué interesante es esto. Los nombres que tienen los animales, ¿quién se los puso esos nombres? Adán. Interesante, ¿no? Porque si tú te pones a investigar con los que saben, pues ellos se remontan y se remontan y se remontan y se remontan. Y bueno, ¿quién le puso león al león? ¿Quién le puso elefante al elefante? ¿Quién le puso águila al águila? Entonces Adán vio un águila y dijo: águila. Vio una chiva, dijo: chiva. Vio un zorro y dijo: zorro. Y los nombres que tienen los animales son los adecuados. Entonces vemos aquí en este Génesis 2 que hay una aparente contradicción. Según Génesis 2 hasta el 20, aparentemente dice que primero fue creado Adán y después las bestias o los animales, ¿sí o no? Entonces ya hay una aparente contradicción con el capítulo 1, pero no hay tal, hermanos, no. ¿Por qué? Porque el primer capítulo de Génesis describe la creación de una manera cronológica. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. La lumbrera mayor el sol, la lumbrera menor la luna, y fue la tarde del día primero. Y en el día segundo dijo Dios: produzcan la tierra plantas, árboles de fruta, frutales, etcétera. Y fue el segundo día. Y vino el tercer día: produzca la tierra seres vivos, animales de diferentes géneros, especies. Fue el tercer día. Y fue el cuarto y el quinto. Y en el sexto fue formado el hombre. Así dice Génesis 1. En el sexto día fue formado el hombre. Fue el último de la creación. Entonces, ¿quién fue creado primero? ¿Los animales o Adán? Los animales. Y además, fíjate qué interesante, dice que
Para Adán no se halló ayuda idónea. No se halló para él. Entonces Dios le dijo, mira, ponle nombre a todos los animales. Y empezó toro, ¿verdad? Etcétera. Y de pronto, bueno, tuvo toda la vida para ponerle nombres a los animales. No llevaba prisa. Y ahí sentado a lo mejor, y tú te vas a llamar así, tú esto y tú lo otro. Y de pronto termina. ¿Cuánto duró? La Biblia no dice. Porque no se sabe cuántos años tenía Adán o vivió Adán en el huerto del Edén hasta la caída. No hay un registro, no se dice nada. Bueno, entonces de pronto Adán termina y dice, bueno, ¿y yo qué? Ahora, escúchenme bien, vean el raciocinio, vean la inteligencia, porque él veía que eran por parejas, macho y hembra, varón y hembra, los creó en el caso del hombre, y el macho animal y la hembra animal. Y de pronto Adán mira a su alrededor y dice, bueno, ¿y yo qué? Lo cual me hace pensar que Adán no dijo, Señor, ¿por qué no me haces a uno que se llame Pepe? O José. ¿Por qué? Porque la misma evidencia que estaba a su alrededor le hablaba y le mostraba, porque él vio a los animales reproducirse. Entonces su mismo raciocinio le hizo tener la siguiente revelación. Dice que para él no se encontró pareja. Entonces dice que Dios lo puso en un sueño y tomó una de sus costillas y de la cual formó a Eva y la trajo al hombre, dice. Entonces cuando Adán despierta y la ve, dice, esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Ahora, él estaba dormido cuando Dios tomó la costilla, y cuando despertó ya estaba cerrado ahí el asunto. ¿Cómo sería? Bueno, es un misterio para nosotros. Pero ¿por qué él dijo, esta es carne de mi carne? ¿Por qué dijo Adán, esta es carne de mi carne, ella es hueso de mis huesos? ¿Quién se lo dijo? Porque estaba a su semejanza, ¿entienden? La miró y la vio. O sea, parecen pasajes que no tienen absolutamente nada, pero tienen muchísimo. Entonces, varón y hembra los creó. Entonces, fíjese qué tremendo es esto. ¿Por qué? Porque la maravilla de la creación, los ateos, claro, los que odian la Biblia, dicen, no, entonces son cuentos. A ver, ¿dónde está la prueba empírica y no sé cuánta cosa, ¿no? O sea, la prueba científica de todo eso. Entonces tú les dices, bueno, también muéstrame la prueba científica de que todo surgió por una explosión. Pues hay un montón de teorías al respecto. Y escúchenme bien, se necesita tener más fe para creer que mi abuelita era una rana, que mi bisabuelito era un chango, un mono. Se necesita más fe para creer eso que creer que Dios me formó del polvo de la tierra y que la mujer la tomó de una costilla del varón. Se necesita más fe para aquello. O sea que aquellos tienen más fe que nosotros, fíjense. ¿Dónde está la contradicción? No existe. Porque el primer capítulo narra por orden cronológico y el capítulo 2, el énfasis es en la creación de Adán y Eva. Y luego ya viene el capítulo 3 donde se narra la caída. Ok. Vamos a otro ejemplo. Este también es de los favoritos de algunas personas. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 1. 2 de Samuel 24, 1. Y a la vez usted busca Primera de Crónicas 21, 1. Repito, 2 de Samuel 24, 1 y Primera de Crónicas 21, 1.
porque esos son los dos textos donde aparentemente se contradice la Biblia, pero vamos a escudriñar. Vamos a leer primero 2 de Samuel 24:1. Dice así: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. ¿Por qué? Pues porque eran bien rebeldes y de pronto se volvían a los ídolos y provocaban a Dios. Entonces miren lo que dice: e incitó a David contra ellos, o sea, contra Israel, a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. O sea, aquí está diciendo que Dios incitó a David para que hiciera un censo, o sea, que contara a todos los de Israel. Ahora vamos a 1 Crónicas 21:1. Dice así: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Bueno, ahí está la aparente contradicción. En Samuel dice que fue Dios y en Crónicas dice que fue Satanás. Entonces los enemigos de las escrituras dicen: ahí se está contradiciendo. Por un lado dice que fue Dios y por otro lado dice que fue Satanás. No hay contradicción alguna. Se los voy a explicar. Satanás no es autónomo en cuanto a que él hace todo lo que quiera, no. La Biblia enseña claramente que Dios permite y le pone límites a Satanás para su actuación. Ok, escúchenme bien, ¿cómo va el punto? Dios conocía el corazón de David. Dios sabía que David estaba como anidando, o mejor dicho, anidando una actitud de soberbia y de orgullo, porque iba victoria tras victoria, tras victoria, tras victoria. Su ejército era muy sólido, muy fuerte, y a donde iban, Dios le daba la victoria. Entonces, Dios, que conocía el corazón de David, se dio cuenta que el orgullo estaba haciendo su trabajo en el corazón de David, pero David no se daba cuenta. Lo mismo sucede con nosotros. Nosotros muchas veces no nos damos cuenta de algunas cosas que anidamos en el corazón, como puede ser el mismo orgullo, puede ser envidia, puede ser celos, pueden ser pensamientos obscenos, pueden ser un montón de cosas, puede ser amargura, puede ser, qué sé yo, infinidad de cosas. Y muchas veces nosotros que anidamos esas cosas no nos damos cuenta que están allí. Pero escúcheme, Dios sí se da cuenta. Y como somos sus hijos, ¿cuántos son sus hijos? Ok, como somos sus hijos, Él quiere limpiarnos de toda esa maldad. Él quiere limpiarte de los celos, de la envidia, de la inseguridad, de tantas cosas que nos apartan de Dios. Entonces, como Dios vio que David tenía eso en su corazón, Él, como un Dios justo, quiso tratar con su siervo. Y dice que Él incitó a David para que hiciera un censo, porque al hacerlo, Él iba a demostrar el orgullo que ya empezaba a aflorar por todos lados. ¿Sí? Pero ¿fue Dios directamente el que tentó a David para que hiciera un mal, o fue Satanás? Fue Satanás. O sea, Dios usó a Satanás. ¿Por qué digo esto? Porque el contexto general de la Biblia respecto a Satanás es que Satanás es el tentador. Una tentación es la incitación a hacer lo malo, es decir, a violentar los principios de Dios, la voluntad de Dios. Y Dios, dice Santiago, que ninguno diga cuando es tentado que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. O sea, es imposible que Dios, que envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz, después nos tiente para que violemos sus principios. Eso va en contra de su santidad. Espero me esté explicando.
Entonces, como eso es en contra de la naturaleza de Dios, Dios no tienta a nadie para que caiga o violente sus principios. Lo que sí hace Dios es probarnos. Probó Dios a Abraham, probó Dios a Moisés, probó a Pedro, probó a sus hijos, nos prueba. Ahora, ¿quién es el tentador? Satanás. ¿Se acuerdan en Mateo capítulo 4 que dice que Jesús estaba en oración y ayuno por 40 días y tuvo hambre? Y vino a él, ¿quién? El tentador, y le dijo, porque tuvo hambre, y le dice justamente, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le responde, escrito está, Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, ¿pudo haber transformado una piedra en un sándwich? Fácil. Y con los ojos cerrados, y está dormido, sin duda, porque era el Hijo de Dios, era Dios mismo encarnado. Pero ¿por qué no lo hizo? Porque si lo hubiera hecho, él hubiera cedido a la tentación y hubiera transgredido la voluntad de Dios, lo cual era imposible que el Hijo de Dios hiciera por su naturaleza de ser Hijo de Dios. Era imposible que Jesús pecara. La Biblia dice que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, Él fue tentado por Satanás, por la maldad, pero Él, como su naturaleza no era pecaminosa, Él nunca pecó. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Por eso se necesitaba un sacrificio perfecto, de un cordero sin mancha y sin contaminación, que ya venía siendo representado desde el Génesis por toda la Biblia hasta llegar al Nuevo Testamento, y la realidad es Cristo, el sacrificio perfecto. Entonces, ¿quién fue el que tentó en realidad a David en su concupiscencia? Satanás. Y Dios lo permitió. Otro ejemplo en la Biblia de este mismo, hay otros dos que hemos citado en ocasiones anteriores, es el caso de Job. Dios se sentía muy complacido con ese varón justo, amador de Dios, temeroso de Dios, y hasta lo presumió Dios. Ninguno hay como mi siervo Job. Y dice que Satanás le dijo, no, ese tu siervo Job es así contigo por lo que le das, pero quítale lo que le das y verás si no blasfema delante de ti, le dijo. Entonces Dios le contesta a Satanás, le dice, bueno, ve y toca lo que tienes, pero su vida no la tocas. ¿Qué está haciendo Dios allí? Permitiéndole. Satanás va y arrasa con las cosas y algunos de la familia de Job, y Job no maldice. Job se mantiene en su integridad. Y ahí es donde algunos no alcanzan a entender que detrás de todo está Dios. Porque dicen, el diablo, se roban el carro, el auto, tú sales aquí a la salida y ya no está tu auto. Entonces algunos dicen, lo ponen así, el diablo me lo robó. Bueno, puede ser, porque se lo robó un hijo del diablo, dicen. Porque un cristiano pues entiende que no. Entonces dices, el diablo me lo robó. Entonces, en base a eso, que es un desequilibrio en una verdad bíblica, dice, no, reclámale al diablo lo que te quitó. Pero escúchame, no necesariamente fue el diablo el que se lo llevó. Dios pudo haber permitido que un ladrón escogiera tu auto para probar tu corazón. Ah, ¿verdad? O simplemente Dios quiso probar tu fe, a ver qué vas a hacer, si te vas a levantar más temprano y te vas a ir en el macrobús. Yo qué sé. Entonces, el hecho de solamente ver un lado de la verdad lleva a los extremos, al desequilibrio. Entonces la gente, se muere la abuelita y dice, el diablo se la llevó. No se la llevó el diablo. No se la llevó el diablo, porque el diablo no es dueño de la vida de las personas. Dios es el dueño, Dios es el que da la vida y el que quita la vida. Entonces, ¿quién fue el que tentó a David? Satanás. ¿Por qué?
porque Él es el tentador para incitarlo, y a la vez Dios, en su infinita sabiduría, lo permitió para sacar la soberbia a la luz que David tenía. Hermanos, lo mismo sucede con nosotros. Dios conoce las inclinaciones del corazón y va a permitir que en ocasiones el tentador venga directamente para sacar a flote, aflorar esas cosas que tenemos luego escondidas en el corazón. Espero me haya explicado. Vamos a otra aparente contradicción, pero es en la misma historia. Y estamos llegando al final. Segunda de Samuel, capítulo 24. A ver, por ejemplo, ese niño que llora, ¿lo pellizcó el diablo o tiene calor? Porque ya ve, mire, yo he estado en iglesias donde llora el niño y dicen, es que el diablo lo pellizcó. No sé, a lo mejor. ¿Cómo pellizcará, oiga? No sé, pero bueno. A ver, segunda de Samuel 24:13. Ok, aquí, hasta este momento, David cede a la tentación, hace el censo y los cuenta a todos. No, pues eran bien muchos, como dicen en Jalisco. Y no, pues imagínense, David se sentía pues, el mejor de todos. Pero entonces él ya empezó a confiar en el gran número de soldados, en el gran número de gente diestra para sacar la espada y vencer al enemigo. Y ya dejó a un lado la confianza en Dios. Esa es su soberbia, eso es orgullo. Y Dios quiere enseñarnos a depender, escúchenme bien, de Él. Así seas tú la persona más inteligente y más creativa y más inventiva del universo, Dios quiere que finalmente tú confíes totalmente en Él. Eso es lo que, porque eso es darle lugar a Dios. Eso es reconocerlo a Él como el Creador, como el Señor, como tu Dios. Y hacer lo otro es ponerse en el lugar de Satanás, querer ser semejante a Él. Entonces ya miras a Dios igual que tú porque tú eres inteligente, ciertamente, somos inteligentes. Entonces Dios quiere que nosotros lo reconozcamos. Entonces David cuenta a todos y pues, ese es mi reino, ese soy yo, David el rey, el ungido de Jehová. Entonces había un profeta llamado Gad, siervo de Dios. Y Dios le dice a Gad, Dios estaba tomando control de la situación, sabía lo que estaba pasando y le dijo a Gad, ve con David, y vamos a leer en 2 de Samuel 24:13, le dijo, ve con David y dile que escoja uno de estos 3 castigos por haber censado, por haberse enorgullecido. Leamos. Vino pues Gad a David y le hizo saber lo que Dios le había dicho y le dijo, ¿qué prefieres, David? ¿Que vengan 7 años de hambre sobre tu tierra? Número 1, número 2, o que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan. Número 3, o que haya 3 días de peste en tu tierra. Piensa ahora, David, y mira qué debo responder al que me ha enviado. O sea, escoge uno de estas 3, David. Porque yo voy a ir a decirle a Dios que Él ya sabía, obviamente, ¿no? Cualquiera de estas 3 cosas que tú escojas, yo voy a ir a decirle a Dios lo que escogiste. Ahora, cualquiera de estas 3 cosas era una disciplina de Dios. ¿Sí o no? ¿Sabes por qué? Porque Dios al que ama, disciplina. Y Dios no tendrá por inocente al culpable. Si nosotros violentamos la palabra de Dios, los principios de Dios, Dios es tan justo que es inevitable que Dios no nos dé nuestra disciplina. Vas a escuchar la vara zumbando, la vara de la disciplina. Nosotros los padres no somos así. Exageramos el castigo o lo minimizamos y dejamos impunes a veces a los hijos, o a veces nos excedemos, y Dios no.
Y Dios, como está formándonos a la imagen de su Hijo, no quiere ni va a permitir que se aniden la amargura, el rencor, la avaricia, y siempre va a tratar. Y cuando sale aquello y nosotros obramos en base a esas pasiones bajas, mete la vara. Entonces sí o sí, David escoge una de estas tres cosas. Ok, vamos a 1 de Crónicas 21:12. Porque aquí viene una aparente contradicción. 1 Crónicas 21:12 dice Gad, escoge para ti. Y luego dice, 3 años de hambre. Bueno, ¿qué no eran 7 en Samuel? ¿Verdad que eran 7? Y aquí dice 3. Esa parece que sí está bien obvia. Pues fíjense que no. Vamos a ver al final que no. Yo les voy a explicar. Dice, escoge para ti 3 años de hambre o 3 meses de derrota ante tus enemigos con la espada de tus adversarios, o bien 3 días durante los cuales la espada de Jehová y la peste recorran la tierra y el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues que responderé a quien me ha enviado. Ok, la respuesta a esta aparente contradicción entre 7 años o 3 años es la verdad exacta. La interpretación más correcta es que en realidad eran 3 años. ¿Por qué 3 años y no 7? Porque el 7 en la Biblia, la mayoría de las veces se usa para representar lo perfecto. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el hombre fue creado en el 6º día? Y el 6 es el número que antecede al 7. El 7 es el número de Dios, por decirlo de una manera, ¿no? El número de Dios. O sea, es el que representa lo perfecto. 7 días de la semana, 7 notas musicales, 7 sellos del castigo merecedor, ni más ni menos para los impíos. El 7 siempre representa lo perfecto. ¿Cuál es el número del anticristo? 666. Es decir, el 6 es el número que nunca llegará a ser 7. Siempre será el 6. Eso significa que el hombre que fue creado en el 6º día jamás logrará ser Dios. Jamás. Siempre nos quedaremos siendo el número 6. Y Satanás, que quiso ser igual a Dios, Dios le puso el 666. 3 veces, imposible, imposible, imposible que llegues a ser igual que yo. Qué tremendo, ¿no? Bueno, el 7 en la Biblia se menciona, por nada más les voy a leer 2 versículos, no lo busquen. Pero dice en Génesis 4:15 que leímos cuando Caín, cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. ¿7 veces? ¿Qué significa 7 veces? O sea, significa justo castigo. Ni más ni menos. En Lucas 17:4, no lo busquen, dice, y si 7 veces al día tu hermano pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Y Pedro dice, ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. ¿Por qué no dijo 6? Porque 6 es el perdón humano y 7 es el perdón divino. Estoy haciendo unas aplicaciones a la simbología de la Biblia, en este caso de figuras, algunos números como el 7. Ahora bien, ustedes recordarán que en la ley había una ley que se conocía como la ley del talión. ¿Se acuerdan de esta? Que consistía básicamente en lo siguiente. Decía, si alguno en un pleito le cortara la mano a su enemigo, los jueces darán la sentencia mano por mano. O sea, ¿cuál era la sentencia al que le cortaba una mano de un machetazo? Le cortaban la mano de un machetazo. Si alguno escondido agrediere a su prójimo y le vaciare un ojo, así dice, se entiende, con una pedrada, con una flecha, qué sé yo, dice, será llevado ante los jueces y los jueces darán la sentencia. Y es ojo
por ojo. O sea, le vació el ojo, los verdugos tenían que vaciarle el ojo. Algunos dicen, ay, pero qué cosa tan espantosa, pero qué cosa tan vengativa. Escúcheme bien y abra su corazón. La ley del talión tiene un fundamento tan extraordinario en el concepto de justicia. ¿Por qué? Porque ni se excedía ni se minimizaba. A ver si me logro explicar, Ni le cortaban las dos manos, no. El castigo era justamente el equivalente al mal que le había hecho. Eso es un concepto de justicia extraordinario. Pero tampoco era minimizado. O sea, le cortaba una mano y decían, córtale nada más un dedo. No, porque sería injusto. Y las leyes que los hombres inventamos, hace tanta falta este concepto de justicia, que no sea en exceso ni minimizándola y que quede impune. La prueba es que te roban tu auto, te roban las llantas, te quitan el estéreo, agarran al ladrón y te regresan tu carro sin llantas y sin estéreo. ¿Y mi carro? Pues, te dicen, no, pues ahí está su carro. El concepto de justicia bíblica y que debería de regir a los seres humanos es que el auto te debería de ser regresado exactamente como tú lo tenías, ni más ni menos. ¿Ha oído esa gente que le secuestran, que le matan al hijo y dicen, yo no quiero nada más que justicia? Ese es un alegato genuino. Y la justicia demanda un castigo, pero ese castigo no tiene que ser en exceso ni minimizarlo. Pero ¿qué hacemos? ¿Te devuelven tu auto completo? Te roban 100,000 pesos y luego ahí, entre que agarren el ladrón y recupera la policía, te llegan 40,000. ¿Sí o no? ¿A quién le reclamas? ¿Quién te regresa? La ley debería de obligar al ladrón, aún en la cárcel, a trabajar ahí, no a que nosotros los mantengamos. Eso es totalmente injusto. Nos cuesta, cada preso cuesta 140 pesos diarios y nomás están ahí sin hacer absolutamente nada, lo cual es totalmente injusto. ¿Por qué? Porque ya estamos en una degradación total, no tenemos el concepto de justicia. Bueno, esa era la ley del talión, hermanos, con una justicia pasmosa. Por eso Dios no podía dejar a David sin su disciplina. ¿Están entendiendo? Por eso Dios no podía dejar. Y usa uno de los escritores, el escritor de Samuel dice, 7 días o 7 años de hambruna para hablar castigo justo, David, castigo justo. Cualquiera de estas 3 cosas que tú escojas es un castigo justo para el pueblo rebelde y para ti también como rey, que torciste el derecho, que te rebelaste contra mí. Pero Dios a nadie deja impune de sus hijos. ¿Cuántos son sus hijos? El mal que hiciste, la ofensa que hiciste, el mal que soltaste por ahí, Dios lo tratará, tarde o temprano. Tal vez no nos diga como a David, ¿qué escoges? Algunos de ustedes le han dicho a tu hijo, a ver, escoge. Te dije que te iba a llevar al zoológico. No, pues te voy a subir a la azotea para que veas los pajarillos nada más. Escoge. No vas al zoológico. No te voy a dar para gastar en un mes los domingos. Y número 3, en las vacaciones de Semana Santa no vas a ir, te vas a quedar con tu abuelita. Escoge. Y claro, nosotros como somos más buenos que Dios, ay, no sea tan malo, hermano, llévenlo, perdónenlo. Escúchenme bien. Por eso tantas conductas torcidas, porque no hay disciplina, no hay justicia en la disciplina. Es la
la misericordia humana no es igual a la de Dios, hermanos. Si Dios se moviera como nosotros lo hacemos, con un sentimentalismo horrible, olvídense cómo estaría la iglesia. Si así, pero no es por culpa de Dios, No, Dios no es así, hermanos. Dios es un Dios justo. Él es justo y fiel. Nunca se va a exceder en el castigo. Nunca lo va a minimizar. El castigo que merecen los que rechazan, su justo castigo es el infierno. Se oye muy duro, pero ¿qué otro lugar para aquel que desprecia la gran obra de Cristo en la cruz del Calvario? O sea que el castigo es proporcional a la falta. Pero en el caso de nosotros, Dios al que ama, disciplina. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por su amor? Porque nos ama. Entonces, quiero terminar con esto, hermanos. La Biblia es un libro maravilloso. David decía, tu palabra, tu siervo ama tu palabra. Amar la palabra de Dios. La Biblia es un libro tan maravillosamente armonioso. Todos esos que dicen que se contradice son unos indoctos. Son agresores de la Biblia y bueno, llevarán su castigo también. Pero en el caso de nosotros, hermanos, el propósito de esta enseñanza es que nosotros confiemos plenamente en la Biblia. La Biblia es la palabra pura de Dios. Es imposible que Dios mienta, hermanos. La Biblia es la palabra de Dios y es la única que me puede dar consuelo cuando yo lo necesito. Si yo creo en su palabra consoladora. La Biblia es la única que me va a decir cuál es mi destino. Quiero saber cuál es mi destino. La Biblia me dice cuál es mi destino. Cuando yo estoy en una situación apremiante que me falta sabiduría, yo voy a la Biblia y puedo confiar plenamente que Dios dijo, así dice el Señor. Y yo puedo confiar que Dios, es imposible que Dios mienta. Y entonces yo puedo descansar plenamente en lo que Dios ha dicho, que está en las Escrituras. Ese es el propósito del mensaje. Hacerles ver a ustedes que Dios es un Dios tan ordenado, tan armonioso, y que las supuestas contradicciones son solamente argumentos de gente indocta al respecto. Yo quiero tirarme en la confianza total de la Biblia, para que cuando vengan los vientos y den con ímpetu contra mi casa, yo esté sólido, porque está fundada sobre la roca. Cuando yo vea a alguien en un desconsuelo total y no saber qué hacer, yo puedo ir a la Biblia y la Biblia me dice la esperanza que yo le puedo llevar a esa persona, el perdón de tus pecados. Hay gente que no sabe qué hacer. Ayer una persona al final de la reunión, pastor, yo quiero que mi alma se salve. Yo anduve en los caminos de Satanás y me contó toda una historia espantosa de cómo se metió en satanismo. Dice, y ahora no sé cómo quitarme a esas entes, así dijo. Le dije yo, se llaman demonios, le dije. No sé cómo quitármelos de encima porque se me sientan encima, me apagan la luz, me prenden la televisión. Ya no sé qué hacer. Por favor, dígame cómo puedo ser salva. Me decía, imagínate nomás. Ahora sé que Dios me la puso de pechito, como decimos acá en México, ¿no? Tan fácil que es hablarles. Pero ¿qué le voy a hablar? Yo voy a la Biblia. Y lo que yo le dije a esa persona que creyera, lo tomé de la Biblia. Fíjate el poder que tiene la Biblia. Cuando nosotros dudamos de la Biblia, estamos ofendiendo terriblemente a Dios, hermanos. Esa es la razón del mensaje. Confíe en la palabra de Dios. Lo que usted necesite como hijo de Dios, allí hay palabra de Dios para usted. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por la palabra? Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra que nos alienta a continuar, nos da esperanza, produce fe. A veces tu palabra es dulce, en ocasiones es amarga. Es dulce cuando nos deleitamos en la dulzura de tus verdades, pero a veces es amarga porque nos confronta. Pero es una combinación. Es una combinación como era la combinación del incienso que se quemaba en el tabernáculo allá en el lugar santo.
Y nuestra vida, Señor, está llena de sinsabores, pero también de momentos alegres. Pero ¿a dónde iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida? Los que se burlan de ti argumentan que tú te contradices, que eres un Dios medio bipolar y cosas de esas. Pero los que creemos, para nosotros es poder de Dios. El Evangelio, poder de Dios, de poder de salvación, capaz de transformar al más despiadado de los hombres malos en un hombre bueno, cuidador de su familia y respetuoso. Ese es el gran poder que hay en tu palabra y debemos confiar, Señor. En estos tiempos donde la palabra, tu palabra ha sido pisoteada, menospreciada, hecha a un lado, ha sido sustituida por métodos humanos, filosofías huecas, tradiciones de los hombres. Queremos abrazar en nuestro corazón tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te queremos dar las gracias, Señor, porque tú nos instruyes, nos hablas, nos capacitas, para que confiemos plenamente en ti y en tu palabra. Bendito seas, Dios nuestro, porque nos has depositado tu palabra, y tu palabra es la verdad. Mateo narra este episodio. Dice que un centurión vino y le rogó que ayudara a su siervo. Y en la misma historia la vamos a leer en Lucas capítulo 7, versículo número 3. Y dice así: cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. ¿Observaron que hay una aparente contradicción ahí? O fue el centurión quien habló con Jesús, o fueron los ancianos judíos los que hablaron con Jesús. Bien, la respuesta es que el centurión ciertamente fue el que envió a los ancianos en su representación. Pero ¿por qué Mateo dice que fue el centurión el que fue, y por qué Lucas dice que fueron los ancianos? Bueno, le voy a dar un ejemplo en la Biblia, Segunda de Crónicas, capítulo 3, versículo 1. Mientras que lo busca, Segunda de Crónicas 3:1. ¿Por qué esta aparente contradicción, si el centurión o los ancianos? Bueno, una de las costumbres, mientras busca Segunda de Crónicas 3:1, una de las costumbres que tenían en aquellos tiempos bíblicos era que si yo enviaba a una persona muy allegada a mí, era como si yo mismo estuviera presente hablando con esa persona. Eso es algo propio de la costumbre hebrea, ¿sí? Y hay unos libros que se llama, es un par de manuales, son bastante voluminosos, que se llaman Usos y Costumbres de las Tierras Bíblicas. Yo se los recomiendo para los que quieren estudiar más, porque es muy importante que nosotros entendamos costumbres, expresiones, maneras de ser para su propia perdición. Entonces es muy importante que nosotros podamos trazar la Biblia lo mejor posible. Y el tema que vamos a tocar hoy es acerca de si la Biblia se contradice o no se contradice. Hay una acusación que suele hacerse en contra de la Biblia de que se contradice. Es el tema favorito de los ateos, de los que tienen odio en contra de la Biblia, etcétera. Y estos acusadores lo único que están evidenciando es que no han leído la Biblia de una manera seria como se debe de estudiar. Y hay, por lo tanto, personas a quienes les parece que han encontrado contradicciones en la Biblia, y eso les perturba en su mente. A los que son débiles o están iniciando, cuando alguien les argumenta, no, pues es que la Biblia se contradice, y no tienen suficiente conocimiento, eso puede hacerlos entrar en una duda
y corren el riesgo de no creer a la palabra de Dios. Entonces, vamos a tratar de contestar a esas supuestas contradicciones, que por cierto son aparentes, porque todas tienen no sé, la Biblia no se contradice, pero ciertamente hay más de 100 aparentes contradicciones en la Biblia, pero que a medida que estudias de una manera seria, todas esas aparentes contradicciones van saliendo a la luz. Entonces, para nosotros poder entender cómo es que los escritores aparentemente se contradicen, hay que tomar en cuenta que la Biblia, que todos los libros de la Biblia fueron escritos por aproximadamente 40 autores bíblicos, en un lapso de aproximadamente 1500 años. O sea que en un periodo de 1500 años se escribieron los libros que tenemos en la Biblia, y 40 fueron los autores. Y debemos de tomar en cuenta que cada uno de los autores de la Biblia tenían diferentes antecedentes culturales. Sus costumbres eran diferentes porque eran originarios de pueblos, de ciudades y de regiones diferentes. A la vez hay que tomar en cuenta que tenían estilos diferentes, y por supuesto que todas aquellas diferencias supuestamente pues se reflejan en lo que ellos escribieron. Entonces, cuando dos o más escritores en la Biblia tratan un mismo suceso, es entendible que alguno pueda dar más detalles, otro de los escritores pueda omitir algunos otros detalles. Se los voy a ilustrar con esto. Vamos a poner este ejemplo. Ya ven que aquí en Guadalajara no asaltan bancos, ¿verdad? O sea, aquí no. Entonces vamos a suponer que eventualmente asaltan un banco. Entonces hay 4 testigos. Entonces llega la policía, llegan los periodistas. Entonces a un testigo lo interroga la policía y este testigo dice, eran 5 ladrones. Y luego interrogan a otro y dice, eran 4. Y otro dice, eran 7. Entonces llegan los periodistas y ellos están escuchando. Entonces el del mural pone, eran 5. El del informador dice, eran 3 ladrones, etcétera, ¿no? Entonces la pregunta aquí es, ¿qué está pasando ahí? El hecho es que asaltaron el banco, ¿no es cierto? Pero los detalles varían según los periodistas, los escritores, los testigos. Unos ven desde una óptica, unos dicen, no, traía una 45. Y otro dice, no, réstale, era una 38, pistola. Entonces, a fin de cuentas era una pistola. Entonces nosotros debemos de tomar en cuenta todos estos elementos para la interpretación de la Biblia. Parecen cosas insignificantes, pero no lo son. Entonces, pues es entendible que los escritores en la Biblia o los escritores bíblicos trataran con diferencias de detalles los acontecimientos que ellos narraron, lo cual ocasiona que algunos interpreten de que la Biblia se contradice, y no es así. Mientras que algún autor bíblico pudo haber escrito de manera cronológica los sucesos, otro pudo optar por un orden diferente en la narración de los sucesos. Y hay detalles que no coinciden y que parece que se contradice, pero hay una máxima de las matemáticas: el orden de los factores no altera el producto. Entonces, nosotros debemos de tomar muy en cuenta que lo que debemos de resaltar no son esos detalles insignificantes de aparente contradicción, sino el hecho mismo que narran los distintos escritores de la Biblia. Por ejemplo, vaya a Mateo capítulo 8, versículo 5. Aquí vamos a ver el primer ejemplo, Mateo 8, versículo 5. Y una vez que busca Mateo 8, 5, pone una señal ahí, y pone también Lucas, busca Lucas 7, versículo 3. Mateo 8, 5 y Lucas 7, versículo 3. Vamos a leer primero Mateo 8, versículo 5. Dice así: entrando Jesús en Capernaum,
vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Ok, aquí dice: You are my world, you are my God. Hacete de Cristo 95.3 FM tiene el agrado en presentar al Ministerio Casa de Oración al predicador y pastor, el señor Chuy Olivares. Buenas tardes. Por favor, vaya abriendo su Biblia en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Estamos siguiendo la serie Temas de Importancia para la Iglesia. Este es el tema número 14 y vamos a tocar el tema hoy. Lo he titulado ¿La Biblia se contradice? Vamos a ver qué podemos aprender en este tiempo. 2 de Pedro 3, 15 y 16. Dice así: Tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, o sea, las cosas difíciles de entender, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales, o sea, las cosas difíciles de entender, los indoctos e inconstantes tuercen. Una persona indocta es alguien que no tiene experiencia en cierta materia o suficiente conocimiento en cierta materia. En este caso, el ser indocto se refiere a no tener un conocimiento básico de las Escrituras. Dice, y como hay algunas cosas difíciles de entender en la Biblia, los que no tienen un estudio serio o son inconstantes, tienen el peligro de torcer el sentido de las Escrituras. Dice, como también las otras Escrituras, para